Buenas tardes, en este día vamos a tener una pequeña meditación sobre el libro de Malaquías, que fue el que se terminó de leer en este día. Malaquías, que tiene solo 4 capítulos, pero en esta tarde invité al pastor José Cuevas, que fue pastor en Villahermosa con el pastor José Luis López Priego. Estuvo trabajando con el pastor Manuel Azúcar. Estuvo trabajando con la Iglesia Bautista en Roma, Texas, también trabajó muchos años ahí y él estuvo participando también, él es de Chile y estuvo en un grupo que se llamó Ebenezer allá en Chile. Y en esta tarde está con nosotros y va a hablarnos sobre el libro de Malaquías. Voy a leer un versículo del libro de Malaquías que se encuentra en capítulo 3, versículo 5, dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y vamos a escuchar al pastor Cuevas en la meditación de esta tarde de este libro. Muy bien, tengo entendido que Malaquías es un enviado que trae un mensaje de juicio. Pero hay que establecer la diferencia entre los juicios de Dios y el sistema judicial de los hombres. Hay un eslogan, una frase muy común que dice que toda persona es inocente hasta no ser hallado culpable. Y para que esa persona sea culpable o inocente tiene que pasar por un juicio previo. Lo que acaba de leer la hermana Silvia es un mensaje de advertencia. Cuando habla de hechiceros, de estafadores, de gente que hace el mal, no está diciendo que ya están condenados, sino que el libro en sí lo que está haciendo es advirtiendo que las personas que practican tales cosas van a estar expuestas a un juicio, no de los hombres, sino que a un juicio de Dios. Y obviamente cuando viene el juicio de Dios sobre la gente, significa que la sentencia, en este caso en el libro de Malaquías, es de culpabilidad por haber practicado ciertas cosas abominables a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por ejemplo, la hechicería, la estafa, aunque en el libro de Malaquías se usa otro término, el pagar menos de lo que un trabajador debiera de recibir para poder tener una vida digna y poder sostener a su familia, es algo que según Dios debe de ser castigado. Hablar de lo que dijo Malaquías, especialmente en los versículos leídos, es como que si fuera escrito ayer, porque hoy en día vemos bastantes injusticias en el mundo en que vivimos, en los países que vivimos. A veces pensábamos que éramos el ejemplo de santidad, de consagración a Dios, pero cuando vamos a lo que dice la Biblia, podemos ver que tal idea es equivocada. ¿Cuánta gente hoy no sufre por la falta de un buen salario, de una buena recompensa, de no ganar suficiente para poder solventar sus gastos? Mucha gente está pasando por esa situación. Y
es increíble que Malaquías, que fue escrito miles de años atrás, nos esté diciendo lo que Dios va a hacer con aquellos que practican tales cosas. Vemos que la justicia de Dios es algo que, como dicen vulgarmente, tarda, pero no olvida. Dios en su momento, a su hora, cuando Él considera necesario, obra trayendo justicia al que no la ha recibido. Mucha gente está siendo injustamente castigada hoy en día por diferentes situaciones económicas, políticas y de otra índole. Pero hay un Dios que es más justo que los hombres y que va a traer en su momento, a su hora, justicia para aquellos que han sufrido todo tipo de abusos. Este comentario en sí lo enfoco porque el libro de Malaquías tiene que ver con justicia. Con justicia. Y la justicia de Dios es ¿cuál? Que Él primero ve los factores, ve las pruebas, ve las situaciones que se están viviendo y después juzga de una manera justa según los cargos que hay. Aquí en la Biblia habla también, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, ahí vemos también el contraste para aquel que hace el bien, para aquel que hace la voluntad de Dios. En estos versículos dice que se escribirá para memoria. ¿Qué quiere decir? Que también en la memoria de Dios no solo entran los malos pasos que el hombre comete, sino que también están considerados las buenas obras, los buenos hechos, los que han buscado la voluntad de Dios. Por eso que en el libro de Mateo Jesús dijo en el capítulo 25 que aquel que hace el bien, ayuda al pobre, ayuda al necesitado, va a ser compensado, recompensado, y dice que tendrá entrada en el reino de Dios. Como también el que no hace la voluntad de Dios tendrá negada la entrada al reino de Dios por causa de sus hechos. Dios no castiga por castigar, sino que Dios castiga por hacer justicia. Yo diría, aquel que ha obrado según su voluntad. Hermana Silvia. Pues gracias por compartir con nosotros la palabra de nuestro Dios y explicarla un poco más. Y pues sí vemos que la justicia de Dios no es igual que la justicia del hombre, porque la justicia del hombre pesa más a veces el que tiene más dinero, más economía, puede comprar la justicia del hombre, pero la justicia de Dios no tiene precio, y esa sí es una justicia real. Así que pues la palabra de Dios nos manda a que volvamos a Él y que le busquemos a Dios y pidamos perdón por nuestros malos caminos, malas decisiones que hemos tomado,
Y el Señor en su grande misericordia nos mira, pero tenemos que venir con un corazón humilde y arrepentido delante de Dios, pidiendo perdón. Muy bien, entonces vemos que Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. Amén. Entonces, la decisión está en nosotros, el recapacitar, el arrepentirnos y el regresar a qué? A obedecer y a seguir los caminos de Dios. Amén. Pues gracias por compartir con nosotros en esta tarde al pastor José Cuevas y gracias a Dios por la bendición que me da de poder compartir con cada uno de los que escuchan y miran estos estudios. Y vamos a seguir continuando compartiendo la palabra de nuestro Dios con otros pastores que el Señor me vaya poniendo en el camino y de compartiendo su palabra. Dios les bendiga, hermanos.